nuestro gran Dios Salvador Jesús, quien es el Cristo. Les invito a que podamos orar y presentar este culto de celebración delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos da de junto a mis hermanos de diferentes regiones, de diferentes países, poder compartir tu palabra, poder compartir tu evangelio. Yo ruego que la gracia tuya abunde y sobreabunde en la vida, Señor, de cada uno de nosotros y que todos seamos edificados a través de tu palabra. Ruego, Señor, que durante se enseñe tu palabra y mientras estemos reunidos, se derrame tu gracia y se cumple lo que tu palabra dice en el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso yo ruego, Dios, que durante este tiempo haya un despliegue de gracia, de favor y de misericordia en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Bien, tendremos en esta maravillosa mañana la oportunidad de tener una vez más a nuestro hermano Jorge y Claudia a través de unos cánticos, por favor. Amén. Vamos a estar alabando al Señor. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera de castaños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Yo de los hombres necesito en tus palabras, necesito mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mi brazo sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres, necesito en tus palabras, necesito mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así me marcharé cantando, los pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Amén. Damos gracias a Dios por estar con nosotros, por darnos el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Queremos continuar alabando al Señor con esta alabanza que se titula Te proclamaré. Yo creí, me salvé, pues me fuiste revelado en la cruz y la resurrección. Por la fe me aferré a la conclusión del pacto, lleno de gracia y salvación. No me callaré, correré sin freno para declarar la verdad que tengo, te proclamaré como el verdadero y demostraré en el mundo entero que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el prometido desde hace tiempo, que tú eres el Cristo, Rey verdadero, aquel que vino y que vendrá de nuevo. Y que vendrá de nuevo. Oh, que vendrá de nuevo. El Espíritu y la novia dicen ven. 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 Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el prometido desde hace tiempo, que tú eres el Cristo, Rey verdadero, aquel que vino y que vendrá de nuevo. Oh, que vendrá de nuevo. Oh, y que vendrá de nuevo. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, nuestros hermanos pastores en Brasil, Jorge y Claudia. Agradecemos a Dios por su vida. Gloria al nombre del Señor. Quiero invitar que a nuestra hermana Ana Luisa Cedeño, por favor, tenga la amabilidad de orar al Señor, tener un tiempo de clamor por y para la evangelización mundial. Bendiciones, mis amados hermanos.
La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Padre viviente, Dios, le agradecemos, Señor. Le agradecemos, Padre, por esta maravillosa mañana donde estamos reunidos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, Padre Santo, para que el Evangelio nos siga ganando una vez más, Señor. Rogamos, Dios mío, Padre, que al compartir su palabra, Señor, la iglesia, Padre, siga siendo edificada, Señor. La iglesia siga siendo salva para continuar haciendo la obra que usted nos ha mandado hacer, Señor. Que con el evangelio de la Biblia, Padre, podamos seguir salvando las almas, Señor, y podamos seguir esperando el retorno de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, Padre amado. Rogamos, oh Dios mío, Padre, que este tiempo, Padre, en este tiempo usted revele aún más el evangelio a nuestras vidas y que podamos seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, edificándonos todos en la unidad de la fe, Señor. Rogamos por su iglesia, Padre amado. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos en toda la tierra, Señor. Rogamos para que todos seamos uno en él, Señor. Para que todos seamos colaboradores y consiervos de la evangelización mundial, Señor. Rogamos, Dios mío, Padre, que nos siga fortaleciendo, que sigamos siendo, Dios mío, esa iglesia verdadera, esa iglesia que está sobre la roca, esa iglesia que con la fe correcta, Padre, ahora esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Bendecimos la vida de cada hermano, que ahora, Padre, en estos tiempos donde hay tantas dificultades, Señor, y tantas situaciones, la iglesia que cree se aferra al pacto eterno de que Jesús es el Cristo y que Él viene en nuestros días, Padre amado. Levantamos este clamor, Dios mío, Padre eterno, por cada uno de los hermanos en cada una de las naciones, Padre, que hoy, Padre, disponen sus vidas para servirte, Señor, que hoy disponen, Padre, sus corazones, Padre, conforme al suyo, Padre, para salvar a las almas que están necesitando, Dios mío, de esta verdad, Señor. Ayúdenos, Padre, en todo lo que estamos haciendo en cada uno de los territorios, en cada una de las naciones, Padre, para que su gracia sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y perseveremos hasta el fin, Señor, hasta verlo venir, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, Padre, disponemos nuestras vidas para servirle de manera eterna, Padre, y presentamos este tiempo delante de usted, Señor, para que también, Padre, el hermano que vaya a compartir ahora su palabra, Padre, también reciba gracia de lo alto, Señor, y pueda también, Padre, continuar, Padre, dándonos el evangelio de una manera tal, Señor, que también nosotros podamos recibir revelación de lo alto, Señor, y ser edificados para salir en esta nueva semana, Señor, hacer cada una de las cosas que usted nos ha dicho que hagamos, Señor, que prediquemos este evangelio a toda criatura, Señor, que hagamos discípulos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, todo aquel que quiera creer este evangelio de vida y de salvación, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, le decimos amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bien, vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor. Y hoy trataremos un tema maravilloso. O sea, estamos tratando, por decir de alguna manera, hemos comenzado a dar de forma muy constante algo que le hemos puesto por poner un nombre, por organizarlo de alguna manera, el proceso de desarrollo del digno. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del llamado y del cumplimiento del pacto a hacer la evangelización mundial, basado en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16, cómo el Señor envía a sus discípulos. Hoy queremos compartir qué es lo primero que nos vamos a encontrar cuando salgamos a hacer la evangelización mundial, cuando estemos compartiendo el evangelio a las personas, con qué es lo primero que nos encontraremos. Por eso es algo que ya compartí aquí en Cuba y con algunos hermanos, pero ahora quiero volverlo a tocar porque es sumamente importante. Y vamos a ver de cuando nosotros vamos a salir a buscar al digno, cuando queremos ir a encontrar la tierra
lista, la perla preciosa, la casa de paz, el hijo de paz, todo esto, primeramente tenemos que saber que la persona a la que nos vamos a enfrentar a compartirle el evangelio es una persona que es incrédula. Vamos a partir desde aquí. Muchas personas le llaman impíos, otros le llaman mundanos, otros le llaman hijos del diablo, y todo eso que la gente le pueda decir utilizando ciertos pasajes de las escrituras. Generación de víbora, sepulcro blanqueado, cuántas cosas se pudiera decir. Pero no es la intención de tratar de usar las escrituras para ofender a nadie, sino por qué esa persona puede que sea todo esto que acabamos de hablar. Sí, es posible que sea un hijo de Satanás, es posible que sea un sepulcro blanqueado, es posible, sí, todo esto. Pero ¿por qué esta persona es así? Lejos de señalar lo que la persona es, debemos de descubrir por qué esta persona es así. Y la causa de esto es porque esta persona es una persona incrédula. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, verso 1, nos vamos a encontrar la condición del hombre que es incrédulo. Bien, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de la condición del hombre separado de Dios. Primeramente, este hombre está muerto. Al estar muerto, es un hijo de desobediencia y por consecuencia lo que le espera es la ira de Dios o el juicio de Dios, separado de Dios para siempre. Por eso se le llama hijo de ira. Bien, cuando la escritura dice que las personas que son incrédulas, que están separados de Dios, viven en delitos y en pecados, ¿de qué nos está hablando? Las escrituras son tan claras y tan maravillosas que Dios, cuando el hombre se separó de él, Dios le dio leyes. ¿Para qué? Para corregir su vida, leyes morales, leyes espirituales, leyes sociales, leyes sanitarias. Todo esto estaban dentro de la ley que se narra en Éxodo capítulo 20 y en Números y en Deuteronomio. Aquí están todas estas leyes. Pero había unas leyes específicas que se le llamaban los 10 mandamientos o se le llaman los 10 mandamientos. Pero que ningún hombre podía por su condición humana, porque nosotros, la ley es espiritual y nosotros somos carnales, ningún hombre puede o pudo cumplir la ley excepto Jesús, quien es el Cristo. Como ningún hombre pudo cumplir la ley, que era lo que hacía posible que el hombre se mediara o fuera su maestro, la ley era el maestro, era quien llevaba al hombre hasta el Cristo. Por eso se nos fue dada la ley. Ahora, como los hombres no podían cumplir esta ley, estaban muertos, vivían pecando. Por eso fue necesario establecer los sacerdotes para que los hombres pudieran, a través del derramamiento de sangre, la muerte de un animal sin culpa, inocente, limpio, pudiera derramar esta sangre y fuera el hombre limpio por un momento de sus pecados y pudiera darle el culto al Señor. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto ocurrió desde el momento en que Adán transgredió la ley de Dios. ¿Y cómo vino esta transgresión a la ley de Dios? Vamos a partir desde aquí un momento para poder comprender lo que ocurrió y por qué nosotros también somos
y éramos hasta este momento hombres incrédulos. Dios le da un pacto a Adán. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y a este hombre que Dios lo crea a su imagen y su semejanza, Dios lo bendice. Le da la bendición de multiplicarse y le da la bendición de llenar la tierra. Le da la bendición de juzgar la tierra, de gobernarla, de señorearla. Pero a la misma vez le entrega un pacto por el cual él iba a vivir junto con Dios, en unidad con Dios, unánime con Dios, en armonía con Dios. En la obediencia a este pacto estaba la vida del hombre. Pero bien, este era el pacto de obras. Era un pacto fácil, un pacto que el hombre debía de cumplir. Pero este hombre, por alguna razón, quebrantó el pacto. El entender por qué razón Adán quebrantó el pacto es lo que nos hace ver y entender la condición del hombre. Todo estuvo bien mientras solo se escuchaba la voz de Dios. No había otra voz que se escuchara allí de orientación, de guianza. No había otro, solo Dios y Adán hablaban, hasta que Satanás, siendo un ser muy maligno, tomó el cuerpo de la serpiente y la utilizó para comunicarse con Eva y con Adán. En Génesis capítulo 13 nos narra esta historia y se dice que Satanás le hizo una pregunta a Eva con el único fin de examinar, de conocer, de percatarse, de darse cuenta si Eva tenía el pacto que se le había dado a Adán claro en su vida, al punto de cuando Eva responde, Satanás se da cuenta que Eva no está clara en el pacto, no conoce el pacto con claridad y procede al engaño. Pero lo curioso del caso era que Adán sí conocía el pacto de manera clara y precisa, pues lo escuchó de la boca de Dios. Pero aun cuando escucha exponer este pacto y el quebrantamiento del pacto por boca de Satanás, Adán no hace nada. Y Eva decide comer de este fruto y automáticamente le brinda a su marido, en este caso Adán. Y la pregunta es, ¿por qué Adán comió del fruto? Si él conocía, si él sabía las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros, conociendo las consecuencias, conociendo el pacto, sabiendo qué nos va a pasar, sabiendo lo que Dios ha dicho en su palabra, por qué la quebrantamos? ¿Por qué? Por una sola razón, porque no la creemos. Porque nosotros creemos y obedecemos, o no creemos y desobedecemos. Eso es lo curioso, es que la obediencia y la fe van de la mano, y la incredulidad y la desobediencia van de la mano. Mientras Adán creyó que él vivía por el pacto y que lo que Dios había dicho era verdad, él obedeció a Dios. Hasta que apareció la serpiente. Si usted recuerda Génesis capítulo 3, dice que Dios le hizo una pregunta a Adán. ¿Quién te dijo, quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, la pregunta en sí quiere decir, ¿con quién hablaste? ¿Con quién te comunicaste? ¿A quién oíste? ¿Quién arrancó la palabra que yo había puesto en tu corazón, Adán? ¿A quién le prestaste oído? Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y la propia escritura nos declara que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero la incredulidad viene ¿por qué? La incredulidad viene por el oír, pero el oír el espíritu de error. El oír aquello que se opone a la verdad. Vemos que Satanás es el padre de mentira. Y aquí viene y le dice, Dios sabe que ustedes no van a morir nada. Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya eso ellos lo conocían. Pero esta mentira, este engaño que Satanás estaba declarando con la boca de la serpiente, utilizando el cuerpo de la serpiente, llegó a sus oídos
Y ellos ahora tenían que escoger entre qué creo. ¿Creo lo que Dios me ha dicho o creo lo que ahora me está diciendo la serpiente? Pero ¿tendrás razón la serpiente o será como Dios dice? Y si Dios se equivocó y si la serpiente tiene razón, y comenzaron a debatir aquí en sus pensamientos. Por eso, si usted se da cuenta y usted es honesto, se da cuenta que toda la batalla suya está aquí en su mente. Todas las situaciones que usted va a experimentar primero pasan aquí en su mente, en su cerebro. Usted la procesa, la recibe y la cree, o vienen y usted la echa fuera y persiste en creer la palabra de Dios. Por tanto, aquí vemos que Adán decidió creer que lo que decía la serpiente era cierto y automáticamente dejó de querer el pacto, dejó de vivir por la palabra que Dios le había dado y comenzó a vivir por la mentira que Satanás había sembrado en su vida. A partir de ese momento, a partir de esa incredulidad de Adán, vino la muerte. Por tanto, la muerte está relacionada directamente con un corazón que es incrédulo. Satanás, conociendo esto, es claro en que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es la imagen del Dios vivo. Por tanto, Dios desea que todo hombre crea, y por eso envía a que prediquemos la palabra y para que el Espíritu Santo convenza al hombre de su condición. ¿Por qué? Porque la condición de toda persona que está frente a usted, su familia, mis amigos, mis vecinos, estas personas que no creen, lejos de yo llamarle impíos, mundanos, hijos del diablo, yo tengo que saber que ellos están así porque no creen. Porque precisamente fue lo que el Señor Jesús dijo. Y convencerán el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, juicio y de pecado. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la humanidad. Ese es el pecado de cada hombre que está separado de Dios, de cada hombre que está muerto en delitos y en pecado, que siguen tras la corriente de este mundo, que son ministrados por el espíritu de desobediencia, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Al estar separado de Dios, al ser hombres pecadores e incrédulos, no tienen más opción que vivir en los deseos de su carne. No tienen más opción que hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos y en convertirse en hijos de ira. Eso es la naturaleza. Esa es la condición de estas personas. Por eso Dios tuvo que planear, tuvo que determinar, dejar su trono de gloria y de honra y venir aquí a la tierra tomando forma humana en la persona de Jesús, quien es el Cristo, y morir en la cruz, porque este hombre, cual Adán, tenía que pagar con su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Tenía que pagar porque Dios es justo. Y Dios había decretado que el día que el hombre quebrantara su palabra iba a morir. Había una consecuencia eterna para el hombre. Y ahora Dios toma el lugar del hombre que él creó, que le dio el pacto. Envía a su hijo. Por eso Cristo, dice la Escritura, que se humilló hasta los sumos. Tomando forma de hombre, Dios vino y se hizo hombre. Se humilló, tomando la forma de la criatura, siendo él mismo el creador. Y no solo eso, sino que fue a la cruz y murió como un ser maldito, siendo él bendecido, siendo él bendito por los siglos de los siglos. Él se hizo maldición allí en la cruz. Él se hizo maldito, se hizo pobre, pudiendo enriquecer a todos por amor a nosotros. Porque el hombre es pecador, porque el hombre es incrédulo. ¿Para qué? Para darle una razón al hombre por la cual creer. Por eso envía a su hijo allá en la cruz. Y allí su hijo muere. Y allí su hijo sufre. Y allí el hijo resucita. Entonces,
Claramente Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, Dios nos da un nuevo pacto en su Hijo, para que todo aquel que en él crea no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el nuevo pacto que Dios nos da, ya no en Adán, sino ahora en su Hijo. Y nos da la posibilidad de estar con Dios y de salir de la condición de incredulidad y entrar en el mundo de la fe. Pero la fe ¿en quién? En creer en Jesús como el Cristo. Es maravilloso que podamos entender que cuál es el comportamiento de estas personas que no creen. Por eso es importante que usted sepa, porque si usted no mira a las personas así, créame, usted la va a juzgar, usted la va a condenar, usted la va a odiar, usted la va a aborrecer, usted se va a amargar contra ellos. Y es que usted no entiende que esa es su naturaleza. Si usted agarra un alacrán en la mano y se está muriendo y usted trata de ayudarlo, ¿qué va a hacer el alacrán? Le va a picar, porque esa es su naturaleza. Si usted agarra un puerco, lo baña, lo lava y le echa perfume, lo pone oloroso, apenas tenga la oportunidad querrá echarse de nuevo al fango. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ahora me asombra cuando alguien maltrata a alguien, cuando lo ofende. Esa es su naturaleza. ¿Qué más puede hacer esta persona? Si está separada de Dios, no puede hacer otra cosa. No tiene otra opción que ser así. Los hijos de Dios sí no deben ser así. Pero los que están separados de Dios, los que son incrédulos, no le queda otra opción que ser arrogantes, que ser perversos, que ser malignos, porque son simplemente personas que están separadas de Dios y por vivir así tienen este estilo de vida. Aun cuando quisieran ser diferentes, aun cuando se esfuerzan, aun cuando anhelan ser diferente, no le es posible. No le es posible cambiar. No le es posible continuar en esta condición. Por tanto, entender el comportamiento de la vida de ellos es sumamente interesante para poder amarlo, para poder compartir el evangelio con ellos. Por eso las escrituras es muy clara y nos explica algo y dice en Efesios, aquí Efesios capítulo 4, verso 17, nos dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Bien, hay una diferencia, los gentiles y los otros gentiles. ¿Cuál es esta diferencia? Los gentiles que creyeron que Jesús es el Cristo y los gentiles que no han creído. Esto es lo que marca una diferencia. Creemos y no creemos. Si creemos, a todo aquel que creyó y que recibió a Jesús, este es llamado hijo de Dios. Bien, y los que no han creído, ¿cómo son llamados? Bien, usted sabe. Ahora, ¿cómo andan y cómo viven? ¿Qué características tienen estas personas que no creen en Jesús como el Cristo? Fíjese, no estoy hablando de alguien que, cuando me refiero a creyentes, no solamente me estoy refiriendo a personas que están en la calle o personas que no se congreguen. Es posible que hay muchas personas que se congreguen y sean incrédulos. Recuerde que los sacerdotes eran sacerdotes, estaban en el templo y eran incrédulos. Los fariseos eran los mejores maestros de la ley. Ellos eran los más observadores en cuestiones de tradiciones y en cuestiones de conceptos. Ellos vivían una vida aparente. ¿Por qué? Porque no creían. De hecho, en Juan capítulo 7, verso 37, los propios fariseos dicen: ve y pregunta si algún gobernante o alguno de los fariseos ha creído en Jesús. Este fue el pecado de ellos, de los religiosos. No creyeron. Por tanto, cuando yo me refiero a incrédulo, no me refiero solo a los que están en la calle, me refiero a todo aquel que no ha tenido una revelación del evangelio como el Señor lo envía, lo dice con toda claridad. Estas personas, aunque están en la iglesia
o aunque se congregan, o aunque visitan, son tan casi iguales como otros que no se congregan. Su comportamiento, su razonamiento, su actitud, su manera de vivir, no tienen compasión, no tienen misericordia, son altivos, arrogantes. Todas esas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque aunque se congregan o aunque saben un poco de lo que la Biblia dice, no han tenido la experiencia de un nacimiento divino, porque para nacer de Dios, según 1 Juan 5:1, ¿quién es el que ha nacido de Dios sino el que cree que Jesús es el Cristo? O sea, al no creer de manera correcta, se congrega, pero no ha nacido de Dios. No ha tenido una experiencia de salvación genuina, sino que en su mente tiene un criterio de que es hijo de Dios. Y es el engaño más grave de Satanás. ¿Por qué? Porque muchas personas, ellos mismos se autodenominan hijos de Dios. Pero el problema está en que para ser hijo de Dios, esto lo declara Dios. Esto no lo dice un pastor. Esto no lo hace por tu ser bautizado y estar inscrito en la membresía de una iglesia. Esto no ocurre porque te congregues o porque diezme o ofrende. No. Tú eres hijo de Dios en el momento que tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando tú lo recibes como tu verdadero rey, sacerdote y profeta, que resolvió el problema de Satanás, del pecado y que te hizo encontrarte con Dios, en ese momento tú eres hijo de Dios. Ahora, cuando alguien que es un gentil, que es un incrédulo, ¿cómo se comporta? Efesios capítulo 4, verso 18, lo dice con claridad. Por favor, escuche bien. Voy a leer desde Efesios capítulo 4, verso 17 al 19 para entenderlo mejor. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, número 1, en la vanidad de su mente. 2, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, poseído por las tinieblas. Aquí no estamos hablando de oscuridad, porque en el cerebro no es que haya oscuridad. Aquí se habla tiniebla, hablando acerca de todo pensamiento, concepto, enseñanza y criterio al que el hombre se ha aferrado, que viene de parte de Satanás. Esta persona tiene el entendimiento lleno de ¿qué? De conceptos, tradiciones, criterios propios o de tradiciones que no le permiten ver la gracia de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido. Como tienen el entendimiento entenebrecido y andan en la vanidad de su mente, dice la Escritura, están ajenos de la vida de Dios. O sea, Dios anda por aquí y ellos están por allá. Lo triste es que ellos piensan que son de Dios. ¿Por qué? Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por el desconocimiento que en ellos hay. Hay un desconocimiento de qué? De la verdad. Hay un desconocimiento de qué? Del evangelio. ¿Y cuál es la verdad y qué es el evangelio? Jesús, quien es el Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Entonces, si yo desconozco la verdad, si yo no estoy en el camino, si yo no tengo la vida, es porque no tengo al Cristo. Y esto ha ocurrido. Yo estoy en la vanidad de mi mente, tengo el entendimiento entenebrecido, estoy ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello que pueda haber en esta persona y por la dureza de su corazón. Satanás ha ido dando tantas malas experiencias que ha endurecido el corazón del hombre como endureció el corazón del faraón, y por más que puede ver las señales y por más que Dios le habla y por más que Dios trata con esta persona, su corazón está endurecido. Ahora, esto dice las Escrituras, esta persona con un corazón endurecido, dice Efesios capítulo 4, verso 19, que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron ¿a qué? A una vida de laxivia, de impureza, y automáticamente tienen la voluntad para cometer con avidez, con prontitud, toda clase de impureza
o de cosas que a Dios no le agrada. Estas personas solo piensan en las cosas de la carne, según Romanos capítulo 8 y verso 5. Solo piensan en las cosas de la carne. Se ocupan de las cosas de la carne. Sin embargo, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y estas personas no se dan cuenta que el ocuparse de la carne es muerte. Y por tanto no hay una voluntad en ellos para poder ocuparse de las cosas del Espíritu, la cual traen vida y traen paz. Pero al no creer, no pueden. ¿Por qué? Porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y estas personas, aunque quieran hacer la ley, no pueden. Y aunque lo deseen y aunque pataleen, terminan quebrantando la ley de Dios. ¿Por qué? Por cuanto no han creído, no tienen al Hijo, que es la ley escrita en nuestros corazones. Es la ley que se hizo carne, es la palabra viva, es el verbo de Dios. Y por esa causa tienen una mentalidad pecaminosa, enemiga de Dios, pues no se someten a Dios, ni son capaces de poder hacerlo. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, hermano, y nunca puede obedecer a Dios, ni tampoco lo hará. Por esta causa, estas personas que son incrédulas no agradan a Dios. Por eso Hebreos capítulo 11 dice que los incrédulos no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8 también lo dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Pero usted y yo, mi amado hermano, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice muy claramente el texto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, esto no es algo que yo pueda evaluarlo. Esto es algo que lo determina ¿quién? Dios mismo. Porque yo puedo decir, este es de Dios y no serlo. Y yo puedo decir, este no es de Dios y no serlo. Claro, por su fruto lo conoceréis. Pero a quien le toca determinar esto es a Dios, recordando siempre Mateo capítulo 7, cuando aquellas personas dijeron, Señor, Señor, y él dijo, hey, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Número 1, si no haces mi voluntad. Número 2, yo nunca te he conocido. Jamás he sabido de ti, pero que a mí me bautizaron, yo era miembro de la iglesia tal. No, jamás te conocí. A ti te conoció el pastor, a ti te conoció los miembros, te conoció los diáconos, pero yo a ti jamás te conocí. Jamás de los jamases fuiste mi hijo. Jamás de los jamases fuiste perdonado. Jamás de los jamases fuiste libre de Satanás y jamás de los jamases estuviste con Dios por un segundo. Pero yo tuve 30 años, nunca. Pero yo tenía 40, jamás. Qué tremendo eso, ¿eh? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no hicieron ni conocían su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan capítulo 6 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que yo sea un creyente en el Hijo, que yo crea que Jesús es el Cristo y que en él está la respuesta al grave y único problema que el hombre tiene, que es la separación del hombre con Dios. Este es el problema que el hombre tiene. Aquí en Cuba no tenemos corriente. Ese no es el problema. ¿Por qué? Jesús dijo claramente, mientras yo estoy aquí en este mundo, yo soy la luz de este mundo. Entonces, yo, aunque estoy en oscura, yo no estoy en tinieblas, yo estoy en luz, porque estoy en Cristo, estoy en Él. Entonces, no es el alimento. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No es la enfermedad el problema. ¿Por qué? Porque Él llevó todas mis enfermedades y dice Isaías capítulo 33, no dirá el morador de la tierra, estoy enfermo. Y dice Malaquías, diga el débil, fuerte soy. Entonces, en la palabra yo me doy cuenta que estas cosas y experiencias que yo vivo no son mi verdadero problema.
Mi verdadero problema es que si yo no estoy con Dios, todas estas circunstancias vienen a mi vida y me matan, me acaban, me entristecen y no seré un hombre feliz. Por tanto, la vida del hombre depende en que el hombre pueda creer de manera correcta, de manera clara. Toda la vida del hombre consiste en que pueda creer. Por eso Satanás lo único que no quiere es que a ti te sea revelado el evangelio para que no lo creas. Por eso Dios nos envió a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las personas escucharan el evangelio y pudieran hacer en ello la semilla de la fe. Y cuando nazca la semilla de la fe, que es un don de Dios, es algo que es dado por gracia y no procede de mí ni de ti, no procede de nosotros, procede de Dios. Es un regalo. Cuando este regalo de Dios, cuando es establecida la fe que nos salva en nuestros corazones, tenemos la vida. Sí, hermano, así de simple, pero también de profundo. Cuando nosotros leemos las escrituras en Hebreos capítulo 2, verso 4 y verso 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. A ver, esto ocurrió, Jesús ya derrotó a Satanás. Entonces, ¿realmente yo estoy creyendo que la obra de Satanás fue destruida en mí? ¿O yo estoy en la iglesia, me estoy congregando, pero todavía sigo pensando que la obra de Satanás, ay, Satanás me dio un golpe, ay, Satanás, espérate un momento, Satanás nada tiene que ver conmigo. Si yo estoy en obediencia, yo estoy en rectitud, sí, Satanás puede venir a hacer sus acechanzas y querer llevarme nuevamente a esclavitud. Él puede hacer su ataque, pero yo tengo el escudo de la fe con que puedo resistir todos los dardos de fuego del maligno. ¿Claro eso? Bien, este punto de cómo realmente examinar nuestras vidas, si estamos creyendo sobre la victoria de Satanás, si estamos creyendo sobre la victoria del pecado y si estamos creyendo sobre el hecho de estar con Dios, si Dios lo permite, lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, es mi anhelo, es mi oración. El tiempo ha transcurrido y tenemos prédica ahora aquí en nuestra iglesia local aquí, y agradezco a Dios infinitamente por cada uno de mis hermanos aquí hoy reunidos. Gracias al pastor Ariel, mi amigo y mi hermano. Un abrazo para Arielito de aquí de Granma, y gracias para nuestro hermano Orlando Bastardo de allá de Valencia, Venezuela, Heiler y todos los demás hermanos que se encuentran, el pastor Joel, Susana. Muchas gracias al hermano que está en Brasil, que está junto al hermano Jorge, creo que también se llama Mike, y los saludamos. Mike, es un placer que esté con nosotros. Gracias por apartar este tiempo y agradecemos mucho de todo corazón que esté ahí acompañando a nuestros hermanos y hijos en la fe. Y está junto a su esposa, gloria al Señor también. Saludamos a la esposa de nuestro hermano Mike. Nos alegramos en el Señor y gracias porque ustedes con este evangelio pueden salvar a Brasil y a todo Sudamérica y pueden dar esta respuesta a todas aquellas personas que realmente estén en esta condición de separación. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, y ruego que este evangelio les sea revelado y que ustedes también puedan ir y salvar a todo Brasil con esta palabra. Muchas gracias, hermana Norbeli Rivas, y por favor todos los demás, los hermanos que están de San Luis y de otras partes de Cuba. Gracias, infinitamente, muchas gracias. Y quisiera pedirle al hermano Mike, por favor, nos dijera su experiencia en esta mañana. Un momentico, vamos a tener unos 3 minutos para que Mike y su esposa nos digan qué le ha parecido este tiempo junto a nosotros. Primeiramente, bom dia a todos.
Primeramente, buenos días para todos. Estou muito feliz por poder compartilhar esse maravilhoso evangelho que Jesus é o Cristo, né? Estoy muy feliz por compartir este maravilloso evangelio que Jesús es el Cristo, Porque por muitos anos, né, eu queria fazer algo para me aproximar de Deus. porque por muchos años yo quería hacer muchas cosas para aproximarme a Dios. Mas é que nem o senhor mencionou agora nesse culto, no início, o senhor falou que Adão, ele fez um pacto com Deus. Mas lo que el Señor me enseñó hoy en este culto fue que Dios hizo un pacto con el hombre, con Adán. E Adão tinha tudo no Éden, né? Y Adán tenía todo en el Edén. Mas no momento que Satanás chegou na Eva, Y en el momento que Satanás llegó para la mujer, Eva, porque na verdade a Eva não tinha pacto com Deus. porque realmente ella no tenía el pacto con Dios, claro. E como ela sagaz, Y como esta serpiente sagaz, deu para Eva do fruto e a Eva ofereceu para Adão e Adão comeu. ella comió del fruto y ella le dio a Adán y Adán también comió. E nesse momento todo ser humano ficou maldito. Y en ese momento toda la humanidad quedó maldita. Por isso eu agradeço a Deus por conhecer a Igreja Mundial También agradezco a Dios por conocer a toda la iglesia mundial. e eu peço a Deus que Deus esvazie o meu coração para poder aprender mais e mais do Evangelho. Y yo le pido a Dios que Dios vacíe mi corazón y que pueda llenarlo para conocer más y más de este evangelio. Muito obrigado, pastor. Muchas gracias, pastor. Amén. La esposa de Mike querrá decir algo. La esposa. Eu estou agradecida pela oportunidade de estar aqui nessa manhã Estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí compartiendo en esta mañana. e também estou com o meu coração aberto para aprender mais e mais de Deus, Y estoy con mi corazón abierto para aprender más y más de Dios. porque eu sinto, estou feliz por estar recebendo e eu sinto que eu tenho muito a aprender ainda. Estoy muy feliz por estar recibiendo, pero siento que tengo mucho que conocer aún Para poder compartilhar com os meus irmãos aqui do Brasil para poder ser capaz de compartir con mis hermanos aquí en Brasil e trazer a oportunidade deles se aproximar mais e mais de Deus. y darles la oportunidad para ellos de que se aproximen más y más de Dios. Amén. Muchas gracias. Agradecemos a Dios también por sus vidas y sabemos que Dios le utilizará grandemente para poder salvar a todo Brasil y a todas aquellas personas del habla portuguesa. Quisiéramos ahora poder orar, quisiéramos que oráramos por los hermanos que están presentes y también quisiéramos que pudiéramos orar por algunos hermanos que están enfermos. Y hay algo que siempre se ha dicho, sí, todo fue consumado en la cruz y ya Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, pero es necesario que aquello que ocurrió en la cruz a través de la fe se pueda manifestar ahora en la vida nuestra. Y esto es necesario que podamos clamar y orar los unos por los otros. Entonces quisiera pedirle al pastor Gerley que por favor tenga este tiempo de oración por los hermanos de Brasil que están junto al pastor Jorge, por los hermanos que están enfermos, y también ya nos despide de este tiempo. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Eterno Padre de gloria, en esta hora, Dios, ante tu presencia, Dios, nos dirigimos a ti, dándote gracias primeramente, Dios. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual podemos, como iglesia, Señor, brindarte el culto, darte el culto, Señor. Presentar aún también aquí nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, el cual debe ser nuestro culto racional, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, ser edificados con tu palabra, Señor, por recordarnos la palabra del pacto, Dios, por recordarnos, Dios, la vida de aquel que cree, Señor, que Jesús es el Cristo, aquel que te espera, Señor. Gracias, Padre, gracias, bendito
Padre eterno y Dios de gloria. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por esa gracia inmerecida que derramaste sobre nuestras vidas. Gracias por enviar a Jesús como el Cristo, Señor, para salvarnos de Satanás, para salvarnos del pecado y para acercarnos ante ti, Señor. Queremos en esta mañana, Dios, orar y colocar delante de ti, Dios, la vida de nuestros hermanos, allí discípulos, Señor, consiervos que están en Brasil, Señor, la vida del pastor Jorge, su esposa, del pastor May, su esposa, y de toda la iglesia en Brasil, toda aquella iglesia, Señor, que has establecido sobre la roca de creer que Jesús es el Cristo. Oramos para que sean fortalecidos, Señor. Oramos para que sean afirmados cada día, Señor, para que sean perfeccionados en la fe, Padre amado, y puedan dar cumplimiento fiel, Señor, a la evangelización mundial en aquella región, Señor, en este país que es el país más grande de Sudamérica, de Sudamérica, Padre de la gloria. Oh Dios eterno, rogamos, Padre, para que abras puertas, Señor. Ábreles puertas, Señor, y permíteles hallar a los preparados. Permíteles hallar la tierra buena, Señor. Aquellos discípulos que junto a ellos se levantarán, Señor, para llenar esta tierra, Señor, con el evangelio de la Biblia, Señor. Padre mío, Dios eterno, oramos para que les des el denuedo, Señor, y para que cuando ellos abran su boca, tú las llenes del evangelio, que ellos hablen, Señor, del evangelio como deben de hablar, Señor amado. Oh Dios de gloria, Señor, suplicamos por sus vidas, suplicamos para que sean fortalecidos y para que todo, Señor, lo que ellos necesiten para dar cumplimiento a la evangelización, tú lo suplas, Señor, tú cubras todas las necesidades como tú mismo lo has prometido, Señor, y descansamos en tu palabra porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Lo que tú has dicho lo harás y lo que has prometido lo vas a cumplir, Señor. En ti no hay sombra de variación, Padre. Creemos, Señor, Padre amado, y anhelamos que la evangelización mundial se cumpla en nuestros días para ver en nuestra generación tu regreso, Señor. De la misma manera, eterno Padre, oramos en esta mañana, Dios, y suplicamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos que de una o de otra manera están siendo afligidos físicamente por alguna dificultad, Señor, de salud, Padre eterno. Oh Dios, aunque sabemos y creemos, Señor, que ya nada es problema, que todo ha sido resuelto, Señor, hoy presentamos a cada uno de nuestros hermanos porque es parte de lo que tú también nos enseñaste, Señor, Padre mío, para que cada uno de nuestros hermanos sea sano, Señor, sea libre de toda aflicción, bendito Dios, y así como un día sanaste, Señor, quitaste la fiebre de la suegra de Pedro, Señor, y ella se levantó a servir, que asimismo, Señor, cada uno de nuestros hermanos que puedan estar, Señor, a lo mejor en el hospital, a lo mejor con alguna afección, Señor, con alguna dificultad, Señor, tú la quites, Padre, para que ellos se levanten también a servirte, a dar cumplimiento a la evangelización mundial, que cada milagro, cada sanidad que haga, Señor, sirva, Padre, para que su fe sea fortalecida y sigan creyendo que Jesús es el Cristo como la única respuesta, Señor, como la verdadera respuesta que ha venido de parte tuya para poder estar contigo, Señor, para poder disfrutar de la vida eterna, Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, sean fortalecidos. Cada uno de los que hoy nos hemos reunido de cada país, Señor, Padre amado, nos sean abiertas puertas y podamos cumplir cada uno, Señor, con la evangelización mundial allí en la región donde nos has colocado, que nos has colocado como testigos, Señor, que podamos dar el testimonio constantemente de que Jesús es el Cristo, el testimonio de que Él regresa en nuestros días, el testimonio, Señor, de que el hombre necesita urgentemente volverse a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu amado Hijo, Jesús el Cristo, a quien esperamos desde los cielos, Señor. Amén. Maranata. Amén. Maranata. Un abrazo fuerte para todos. Maranata, Maranata, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, si pueden